A partir de este momento estoy grabando. Lo que grabemos a partir de este momento es lo que va a subir mañana como grabación a nuestro campus para que ustedes lo puedan ver. Les decía que el primer objeto de aprendizaje que se llama gerencia de valor tiene que ver con todos los métodos alternativos que hay para medir la creación de valor, para medir la generación de riqueza. Tengo un ruido interno que no me está dejando. No sé qué es. Yo les pedí, por favor, si no van a hablar, si no van a opinar, entonces cierren el micrófono, déjenme hablar solo, porque en este momento tengo un solo micrófono abierto. Ese micrófono me está generando un problema. Listo, ya lo cerré. Yo ya cerré el micrófono. Perfecto. Pero también se está escuchando a veces como un poquito entrecortado. No sé si es solamente a mí. Pues yo te escucho perfectamente. Yo a ti te escucho muy bien. Yo te escucho perfecto. O sea, yo te escucho bien, te escucho sin ningún tipo de inconveniente. Sí, yo te escucho bien. Listo. Igual si alguna cosa yo le digo que lo repita, porfa. No, igual si él mismo me pega el grito, no me preocupe. El Listo, mismo que abre el gracias. micrófono, Jessica, me pega el berrido, no me preocupe. Claro que sí. Buenas Bueno, noches. De pronto estamos sí, estamos grabando, ¿cierto? sí, señor, estamos grabando. Bueno, necesito permiso, ¿no? ¿Para qué? ¿Para grabar? Sí. No, que grábelo. Yo lo grabo y lo subo mañana. Bueno, profe, Yo muchas lo grabo y gracias. lo subo mañana, no te preocupes, pero si me quiere Ok. grabar y tenerme doble en grabación, hágale, no tengo problema. Hágale, También. hágale. Además, ¿sabes qué, Francis? No me disgusta que la grabes por una razón. Porque de pronto, por ejemplo, en un núcleo anterior tuvimos inconvenientes con algunos videos, pero ¿sabe quién nos sacó el problema? 2 o 3 estudiantes que en las salas habían grabado. Entonces, Qué bien. entonces, a mí no me disgusta, todo lo contrario. Si quieres grabarla también, no tengo problema hacerlo. Perfecto. No te preocupes, es que yo no te demando por derechos de autor, quédate tranquila por eso. Me pide el permiso. Bueno, entonces arranquemos la sala. Lo que voy a hacer hoy es contar, acuérdense, la generación de valor tiene muchos métodos. ¿Qué les enseñaron a ustedes en administración financiera? La generación de valor o la generación de riqueza es el gran objetivo básico financiero que tiene una organización hoy. Generar valor y producir riqueza. Pero la generación de valor no es la generación de utilidades. La generación de valor ha pasado y ha trascendido de ese ámbito, ha pasado de eso ahorita hace muchísimo rato. La generación de valor es no solo la generación de utilidades, la generación de valor está enfocada en 2 ámbitos. El primer ámbito es la capacidad que tienen los activos de rendir más de lo que cuestan. Eso no es utilidad. La capacidad de los activos de rendir más de lo que cuestan es utilidad frente a costo. Ese sería el primer gran criterio. O el otro criterio que se maneja hoy, por ejemplo, autores como Héctor Ortiz Anaya, autores como Oscar León García, autores como Ignacio Vélez Pareja de la Universidad de los Andes, hablan del criterio de los flujos de caja libres descontados. Dicen que una organización vale hoy por la plata que vaya a generar en el futuro. En otras palabras, lo que usted hizo hasta hoy no vale para nada. Si usted es una empresa muy buena y hasta hoy, hasta este año generó mucha plata, eso no importa ya. Ya la plata que generó, la generó y punto, ya murió. Importa es la plata que genere de aquí para adelante. Ese criterio está muy afincado en el medio y existe una metodología para medir eso que se llama flujos de caja libres descontados. Entonces existen 2 o 3 grandes métodos de valoración. Esos son los que yo quiero trabajar. Hoy uno que se llama EVA, Valor Económico Agregado, pero con metodología CAPM, ya les voy a decir qué es eso. Profundizando en esa metodología de los costos anuales por tipo de mercado. Y la semana entrante les voy a enseñar a hacer un flujo de caja libre descontado. Eso es lo que voy a trabajar. Para que miren, hay otros métodos de valoración. Por ejemplo, un método que se llama múltiplos de cotización de compañías comparables. Por ejemplo, un método que se llama metodología BP descuentos, el método Amoradán. Pero los 2 métodos más utilizados son el EVA como valor económico agregado y los flujos de caja libre descontados. Que de una vez aclaro, los flujos de caja libre descontados no son flujos de caja libre, no. La semana entrante, cuando hagamos la sala, vamos a mirar porque el flujo libre descontado no es un flujo de caja libre. La palabra solo de mencionarla, descontado, lo hace completamente diferente. Cuando hablamos de un flujo descontado, ya estamos hablando de pronóstico, ya estamos hablando de tasas de descuento, estamos hablando de valor futuro y valor presente. Pero eso lo hacemos la semana entrante. Hoy voy a trabajar con ustedes un método que se llama EVA. Entonces recuerden que realmente el gran objetivo básico financiero de una organización se llama la creación de valor o riqueza. Por eso es tan importante hoy medir esa creación de valor y riqueza. Esa creación de valor y riqueza, entonces, ya tengo 8 en chat, excelente.
Le voy a compartir mi pantalla, voy a compartir un Excel que es el que voy a trabajar de aquí para adelante. Entonces voy a sacar mi video, me disculpan, pero es que si no en la grabación vamos a quedar todos, quedamos todos allá ponchados si no se ve la grabación. Entonces voy a cerrar mi video, ya lo cerré y les voy a compartir una pantalla. Esa pantalla es la que voy a trabajar con ustedes ahora. En este momento todos deben estar viendo la pantalla. Listo. Esto es lo que voy a trabajar. Entonces les muestro qué es lo que tengo. Y este mismo lo voy a utilizar la semana entrante para los flujos de caja libres contados. Lo que tengo es una empresa cualquiera con un balance general, un balance, un estado de resultados. Hoy vamos a utilizar poquito el estado de resultados, lo vamos a utilizar más la otra semana. Y aquí abajo unos datos adicionales que van a ver cómo se usan. Listo. Esta empresa, o sea, uno para medir la generación de valor de una empresa por un método que llama EVA, que es el que voy a hacer hoy, usted no necesita sino los datos del balance general como tal y no necesita sino unos datos adicionales del mercado. ¿Qué datos adicionales del mercado se necesitan? Estos tres datos, tres daticos. Se necesita solamente un dato que es, se llama RM, que es la mejor tasa de riesgo, o sea, la mejor tasa asociada a riesgo en el mercado. Recuerden que el mercado financiero tiene dos tipos de inversión posibles, un renta fija y un renta variable. Esos renta fija son aquellos con riesgo cero, que dan un premio más bajito. Los renta variables son aquellas inversiones con riesgo más alto, pero dan un premio más alto. Ejemplo, las acciones. Eso se llama tasas con riesgo y se denomina en la teoría financiera RM. Y hay unos que se llaman tasas sin riesgo, o sea, premio muy poquito. Un CDT es prácticamente un activo financiero sin riesgo, pero eso no da nada, un premio muy bajito. Eso se llama en la teoría financiera RF. Y otra variable que necesitamos para eso se llama riesgo del sector. Ese riesgo del sector son los famosos betas apalancados y sin apalancar, que ya hoy a nosotros los financieros nos ayuda muchísimo el hecho de que ya están calculados y no tenemos que calcularlos. Si tuviésemos que calcular un riesgo, un beta, el asunto se volvería un poquito más complicado. Pero como ya existen, perdón, todas las calificadoras de riesgo, todos los sistemas de información internacional como Bloomberg, como Google Finance, todos tienen esto que se llama los riesgos. Entonces simplemente esto ya es un número que existe. Usted va a consultar riesgo del sector petróleo en Colombia, le parece tanto. Riesgo del sector financiero en Colombia, tanto. Riesgo del sector petróleo en México. Ya, esos datos están todos y se actualizan día a día. Nosotros no los tenemos que actualizar. Ya están. Entonces realmente, además del balance general, necesitamos estos datos del mercado. Y estos son datos del mercado financiero del país donde está ubicada la empresa a la que le quiero hacer la valoración, a la que le quiero medir la creación de valor. En este caso, estos datos son Colombia. Mejor tasa con riesgo 11,6%. Estos datos, ¿dónde salen? También son datos que nos suministran, por ejemplo, nuestro laboratorio financiero, CEIPA, que me imagino que ustedes han utilizado, suministra estos datos. Yo para hacer esta fui hoy al laboratorio en un momentico y pregunté por la mejor tasa en este momento de mercado asociada a riesgo, cuál es la mejor sin riesgo, y averiguar cuál es el riesgo general en los sectores Colombia. No averiguo un sector específico, porque esto es una empresa que no es específica de un sector, averiguo el riesgo general. Les enseño a manejar el riesgo. Este riesgo se puede dar en porcentajes, se puede dar en números, pero aquí está dado un número absoluto. El riesgo calificado, como aparece aquí, se califica entre 0 y 10, siendo 0 la mejor calificación y 10 la peor. Venezuela, por ejemplo, en algunos sectores tiene riesgo en 9,82. Por ejemplo, sector petróleo, Colombia en el 2012 tenía un riesgo de 0,7, o sea, 0,7. Hoy tiene 2,25, o sea, el riesgo se ha casi triplicado. ¿Por qué? Porque hoy invertir en el sector petróleo es más riesgoso. Posiblemente ahora, con la firma del proceso de paz, ese riesgo de invertir en el sector petróleo baje un poquito, pero sigue teniendo un hándicap que es el problema del petróleo a nivel internacional. Entonces, eso es lo que hacen las calificadoras. O sea, esto no es un porcentaje, es como está ahí, 1,35, a punto. Así, y así se maneja en el sistema. Entonces, vamos a medir EVA. Les explico cómo se maneja un EVA. ¿Qué tengo aquí? Tengo una empresa con sus activos y pasivos, estructura natural y normal. Aquí a la derecha tengo el costo de las deudas, o sea, cuánto me cuestan las obligaciones de corto plazo, a cuánto se están pagando las de largo plazo. Por lógica financiera se asume que una obligación a corto plazo es más barata que una a largo plazo. Digo se asume por una razón. ¿Por qué en Colombia, en algunas partes no sucede así? Somos el país del Sagrado Corazón. En Estados Unidos, en México, en Chile, en Argentina, en Perú, en Dinamarca, en Islandia,
En todos los países la deuda de corto plazo es más barata. En Colombia, en algunos casos, es más cara. Si ustedes me preguntan la razón, pueden haber muchas razones de fondo, pero tienen que ver más con la competencia del sistema financiero. Pero normalmente, usted pagar dinero a corto plazo le resulta más barato que a largo plazo. Porque es que cuando usted presta dinero en un sistema financiero como el nuestro, a usted le cobran por ese dinero porque es que el sistema financiero le está alquilando el dinero. Y si se lo alquila a menos tiempo, el sistema financiero corre menos riesgo. Por eso, ¿por qué corre menos riesgo? Corre menos riesgo. O sea, no es lo mismo que usted le pague un crédito a 10 años, a 5 años, a una entidad que se lo pague a 12 meses. Él recupera más rápido la plata, corre menos riesgo porque el dinero está en manos suyas menos tiempo. Eso es lo que determina el costo. Entonces, normalmente el costo de corto plazo se asume que es más barato que el costo de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Los daticos de la bolsa, los daticos de mercado de capitales, tengo activos y pasivos. Están formulados para que cuando ustedes los revisen, miren cómo, o sea, formulado es que el activo total es el activo corriente más el activo fijo más los otros activos. Les cuento en 2 minutos qué cuentas tengo. Las normales. Efectivo, que el norma internacional se llama disponible. Cuenta por cobrar, la cartera. Inventarios, aglutiné una sola. No partí ni inventario de materia prima, ni producto en proceso, ni producto terminado, no los junté. Las inversiones temporales de corto plazo. Aquí hay inversiones de corto plazo a periodo máximo de 1 año, por ejemplo, como CDTs a 3, a 6, a 9. Los activos fijos, propiedad, planta, equipo, muebles y enseres, edificaciones, todo esto. Otros activos donde pueden haber inversiones de largo plazo como acciones, donde pueden haber inversiones de largo plazo como derivados, donde pueden haber inversiones de largo plazo como opciones reales, en fin, donde pueden haber intangibles como marcas, donde pueden haber intangibles como una patente, donde pueden haber intangibles como algún diseño especial, y el total del activo. En el lado del pasivo que tengo, la cuenta por pagar, proveedores, las obligaciones de corto plazo, obligaciones laborales que son de corto plazo normalmente, de inmediata, digamos de inmediato pago, causación, y las obligaciones de largo plazo. Y aquí tengo el patrimonio. Con eso vamos a tratar de definir la creación de valor. La creación de valor es un asunto bien sencillo, arranca de la definición que les dije ahora. Realmente, la creación de valor, método EVA, arranca de la concepción de comparar lo que me renta el activo con lo que me cuesta el activo. O sea, ¿cuál es la rentabilidad que están generando mis activos? Por una razón. Cuando ustedes pasaron por allá por administración financiera, por ejemplo, les debieron haber enseñado decisiones de financiación, inversión y operación. En el pasivo y en el patrimonio están las decisiones de financiación, porque esto es la forma como yo me financio para invertir en activos y operar. Los activos son las decisiones de inversión y el estado de resultados son las decisiones de operación. Que nunca les olvide. Entonces yo voy y hago préstamos para poder funcionar. Los socios ponen plata en el patrimonio para poder operar. Yo voy y cuadro con mis proveedores en mi cuenta por pagar a 30, 60, 90, 120 para poder operar. Y todo eso vengo y lo invierto en activo fijo, lo pongo en efectivo, lo pongo en inventario, lo puedo poner en inversiones para operar sobre todo esto y generar lo que se llama el estado de resultados. Esas decisiones de financiación e inversión, financiación aquí, inversión aquí, son las que generan la operación. Las decisiones de financiación, entonces, son pasivo y patrimonio y tienen costo. ¿Cuál es el costo del pasivo? El costo de las obligaciones financieras. Se asume que la cuenta por cobrar no tiene costo, a no ser que hubiese un descuento por pronto pago que la empresa no asumiese, pero de resto normalmente no tiene costo. Las laborales no tienen costo, a no ser que la empresa no le pagara a los empleados y viviera demandada. Entonces, nosotros que asumimos que es una empresa normal, los únicos pasivos con costo son las obligaciones con los bancos de corto y largo plazo. Y el patrimonio tiene costo. ¿Por qué tiene un costo? El patrimonio tiene un costo porque es la plata que pusieron los socios aquí en la empresa y dejaron de guardarla por fuera. O sea, si yo como socio vengo y pongo estos 110 millones de pesos aquí, dejé de colocar esa plata en el mercado financiero a estas tasas. Entonces, el costo del socio es un costo de oportunidad, que para poderlo medir hay que medirlo contra las tasas del mercado. ¿Qué significa oportunidad? Que por guardar la plata aquí, dejó de ganar por fuera. Eso se llama el costo del patrimonio, que lo vamos a valorar. Entonces, vuelvo al criterio. Cuando yo voy a hacer EVA, lo que tengo que medir es la rentabilidad del activo por un lado
y por el otro lado cuánto me cuesta, o sea, cuánto estoy pagando por esos activos. Y lo que me cuestan los activos está en el pasivo y en el patrimonio. A eso iba entonces. El pasivo y el patrimonio, o sea, lo que me cuesta pagar el pasivo y lo que me cuesta pagar el patrimonio es lo que estoy pagando por el uso de mis activos. Entonces, el método EVA es un asunto bien sencillo, aquí lo voy teniendo. El método EVA, aquí está ya formulado completo en el documento que hay en Campus, también está exactamente formulado, pero voy a hacer algunas cositas que no están aquí para que las tengan en cuenta. El rendimiento de los activos en finanzas se llama, a ver, lo amplio un poquito para no encartarme aquí. Normalmente en finanzas el rendimiento de los activos lo vamos a llamar así, UODI, utilidad operativa después de impuestos. Eso no está en el estado de resultados, hay que ir a calcular. Vamos a mirar por qué. Pero para hacer método EVA, el rendimiento de los activos se mide con la utilidad operativa después de impuestos. Hago una aclaración. ¿Por qué se mide con esa utilidad? Porque aquí en el estado de resultados, que lo tengo aquí a mi derecha, en el estado de resultados recuerden que hasta lo que se llama utilidad operativa antes de impuestos son las, lo voy a señalizar, son las actividades operativas de la organización. Lo que hay de ahí para abajo es no operativo. Y uno crea valor, uno genera valor. Uno crea riqueza solo a partir del cumplimiento del objeto social. Yo no puedo decir que esta empresa que tiene una inversión en CDTs o que tiene otros activos de 10 millones, que estos dos activos le creen valor. Eso no es posible. El valor se crea con mi actividad social, con el cumplimiento de mi objeto social, o sea, de mi actividad operativa, que en el estado de resultados está hasta aquí, no más. De ahí para abajo, los gastos financieros no son operativos y los impuestos son, su nombre lo dice, una imposición tributaria gubernamental que tampoco en lo absoluto es operativa de la empresa. Hay que pagarlos por obligación. Entonces, la generación de valor se da a partir solo de la utilidad, solo del operativo, no más. En lo absoluto se da por otra parte. Por eso, cuando yo voy a medir la rentabilidad del activo, la tengo que medir a través de, partiendo de una cosa que se llama utilidad operativa después de impuestos. Y el costo de los activos, pues, voy a calcular el costo de los activos, nosotros lo vamos a llamar, o sea, el costo de lo que pago por mis activos, o el costo del activo, nosotros lo vamos a llamar costo de capital, C sub K. Entonces, realmente, por eso es que dicen que el EVA es esta formulita. UODI, que es la rentabilidad de los activos, menos el costo que estoy pagando por unos activos. Y estos activos, para que ustedes tengan la definición, estos son lo que se llama activos netos de operación. Me explico. El ANOP, el ANOP, es activos netos de la operación. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando un costo de capital por mis activos operativos. ¿Y cuáles son mis activos operativos? Aquellos que son los que me permiten el cumplimiento del objeto social o los que son producto del objeto social. De una vez, en estos activos hay unas cosas que no son operativas. Los digo de una vez cuáles y cuáles no. Aunque me imagino que ya lo saben, lo voy a repetir. El efectivo no es una cuenta operativa, para nada. Porque el efectivo no solo proviene de las ventas de la empresa, sino de muchas fuentes. Por ejemplo, la DIAN devuelve impuestos, entra por efectivo. La empresa se ganó una demanda, entra por efectivo. La empresa vendió parte de una marca, entra por efectivo. A la empresa le hicieron una donación, entra por efectivo. La empresa consiguió un patrocinio internacional, entra por efectivo. Conclusión, el efectivo no es operativo. La cuenta por cobrar, totalmente operativa. Los inventarios totalmente operativos. Las inversiones temporales no son para nada operativas, son inversiones, su nombre lo dice, temporales. Mientras tengo un excedente de tesorería, voy a un CDT, eso no es de la operación de la empresa. La empresa vino al mundo a producir pupitres o a producir cojines o telas, pero no vino a ser una entidad financiera. Los activos fijos, absolutamente operativos, es sobre los que realizo el trabajo. Y los otros activos no son para nada operativos. En los otros activos pueden haber patentes, pueden haber diseños, revalorizaciones, pueden haber valorizaciones de terrenos, pueden haber inversiones de largo plazo. Entonces, una combinación de cosas que no son operativas. Por lo tanto, solo la cuenta por cobrar, los inventarios y los fijos se consideran activos operativos. Entonces, voy a volver aquí. Entonces, activos netos de la operación los vamos a calcular partiendo del criterio de los activos operativos. Pero ojo con la palabra. Lo necesitamos activos netos. Necesitamos los activos netos. Entonces, los activos netos de la operación son, obviamente, como lo teníamos por aquí, pues los activos netos de la operación son la cuenta por cobrar, el inventario, le sumo los fijos, pero a mí me dicen que la cantidad neta resulta de restarle a la cantidad bruta algo.
Entonces, le resto la única cuenta del pasivo que es operativa. ¿Cuál es la única cuenta del pasivo operativa? La cuenta por pagar. Es la única operativa. Ustedes en la administración financiera se acuerdan que manejaron un criterio que llamaba KTNO, Capital de Trabajo Neto Operativo. Pues bien, realmente los activos netos de la operación de una empresa son cuenta por cobrar, inventario, le resto la cuenta por pagar que está aquí arriba, esa cosa, y le sumo los activos fijos. Entonces los activos netos de la operación, son cuenta por cobrar más inventario menos cuenta por pagar y le sumo los activos fijos. Pero a su vez, estos tres iniciales se llaman KTNO, repasen el criterio de KTNO, más los activos fijos. En conclusión, esto que tengo aquí encerrado se llama el famoso, déjeme yo lo encierro, se llaman los famosos activos netos de la operación. Entonces realmente, para yo medir un EVA, es muy sencillo. Calculo la BODI, que se hace en 2 segundos, calculo los activos netos de operación y mido el costo de capital. Recuerden que el costo de capital es el costo del pasivo y el patrimonio. La BODI es la utilidad operativa después de impuestos, que la vamos a calcular. Y los activos netos de la operación será sumar cuenta por cobrar más inventario, le resto la cuenta por pagar y le sumo los activos fijos. Y todo eso está en el balance general. Una aclaración antes de seguir. Ante la norma decía, activos fijos a precio de mercado. Voy a aclarar. A partir de 2016, las NIF, o normas internacionales financieras, han dicho que todas las empresas, clase 2, que todas las empresas clase 1, tipo 1, tipo 2, que son las que deben haber entrado con normas hasta este año, ya deben tener todos estos activos fijos cada año valorados a precio de mercado. Entonces ya no es como antes que eran 3 años de plazo. No, ya tenemos un año. Entonces uno ya puede asumir que todo lo que aparezca en activos fijos como tal está valorado a precio de mercado. Entonces ya no hay diferencia. Hasta hace 2 o 3 años sí había diferencia. Muchas veces usted tenía unos activos fijos de 50 millones en libros e iba a la vida real y lo valían 60 o 40. Ya no. Ya por obligación las empresas los tienen cada año que valorar para poderlos colocar aquí. Entonces, por eso ya simplemente escoger cuenta por cobrar más inventario, le resto la cuenta por pagar y le sumo los activos fijos. Entonces, realmente hacer un EVA es un asunto muy sencillo. Es calcular la BODI, que la hacemos en 2 pasos, calcular el activo neto de la operación y lo más largo va a ser calcular el costo de capital, por eso lo voy a dejar de último. Entonces, aquí a mi derecha, con entonado acento, lo tengo todo. Tengo todo, no, apenas lo vamos a calcular. Dice, EVA, primer paso, calcular la BODI, segundo paso, los activos netos de la operación, y tercer paso, vamos a calcular el costo de capital. Les voy a mostrar cómo. Vamos a hacer el EVA, hagamos la utilidad, o sea, ¿cómo se calcula la BODI? Aquí está la formulita, véanla aquí. La BODI simplemente se calcula cogiendo la utilidad operativa y le resto los impuestos. Entonces, si yo fuese a hacer eso, voy a coger la utilidad operativa, la tomo de aquí y voy a restar los impuestos. Recuerden que en Colombia, por norma, los impuestos son del 34%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a sacar el 34% a este valor. Y para hacer la BODI, puesto este menos este. Eso se llama BODI. Le voy a poner ceritos a este para que lo vean. Esto que tengo aquí se llama BODI. Resultó de coger la utilidad operativa del estado de resultados y restarle el 34%. Esto en finanzas se llama impuestos operativos, si lo quieren poner de esa manera. Eso en finanzas se llama impuestos operativos. ¿Por qué? Porque es que las actividades operativas de la organización, muchachos, vienen solamente hasta aquí, hasta la utilidad operativa. Entonces, miren cuánto se demora una BODI para hacer una valoración de la empresa. Se demora 30 segundos. Cojo la utilidad operativa, le saco el 34 y lo resto. Que yo decía, se demora 15 segundos, ya. ¿Cuánto se demora hacer los activos netos de la operación? 10 segundos, porque es que usted tiene todos los activos netos de la operación en el balance general. Usted tiene los activos netos de la operación, acuerda que es cuenta por cobrar más inventario, menos cuenta por pagar más activos fijos. Hagámoslo. Activo neto de la operación es de una vez. Vámonos. Según eso es cuenta por, vamos a hacerlo. Según eso es cuenta por cobrar más inventario menos cuenta por pagar más activo fijo. Listo. Y tengo lo que se llama los activos netos de la operación.
¿Cuánto nos demoramos haciendo activos netos de la operación? 15 segundos. ¿Cuánto nos demora haciendo body? Otros 15. Si usted tiene el balance general consolidado de la empresa y sus estados de resultados aprobados y debidamente legalizados, hacer esto se demora muy poquito. Uno asume que cuando los revisores fiscales actúan con ética, y que cuando el contador actúa con ética, que no tiene 3 o 4 balances, por ahí uno bajo cuerda, y que esos son los balances reales. Entonces, mire, ¿por qué hago eso? Voy a repetirlo porque me parece que el concepto es importante. Porque yo quiero medir, el EVA es la capacidad que rinden los activos menos lo que estoy pagando por esos activos. Entonces, primero, el rendimiento de los activos se llama WODI. El costo de capital es el costo del pasivo del patrimonio, que es lo que pago por los activos netos de la operación. Y los activos netos de la operación son cuenta por cobrar más inventario más activos fijos, que son los 3 activos operativos que hay en el balance. Y para volverlos netos, le resto la cuenta por pagar, que es el único pasivo operativo. Acuerda que las obligaciones financieras se consideran no operativas. Por eso el gasto financiero que aparece aquí no es operativo. Entonces, si yo tengo todo mi balance general consolidado, estructurado, y esa responsabilidad no es del financiero, un balance estructurado es responsabilidad del contador. O sea, eso no es responsabilidad del financiero para nada. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Partir del balance, partir del estado de resultados y medir la creación de valor. Nosotros para nada tenemos que dedicarnos a hacer balance, estado de resultados. Eso a nosotros nos lo entregan hecho, ya. Y el balance general y el estado de resultados nos lo entregan consolidado, listo, definido, aprobado y firmado. Para nosotros poder venir a hacer lo otro, que es donde vamos a tomar las decisiones. Entonces, miren lo que hicimos. Primero la BODI, aquí dice que es la utilidad menos los impuestos. Simplemente cogemos la utilidad operativa, está formulada, le restamos el impuesto, en Colombia el 34. Puede que haya empresas que tengan algún tipo de exención o en rebaja de impuestos. Así la tiene, pues obviamente aquí no multiplicamos por el 34, por ejemplo. Ciertas zonas del país, como algunas zonas de creo que el Valle del Cauca, hay algunas normas especiales municipales. Los alcaldes pueden definir, ellos pueden hacerlo, y decir, vea, si usted me genera en su empresa más de 200 empleos de gente que vive en mi municipio, yo le rebajo un tanto los impuestos, lo puede hacer. Y de hecho, muchas veces se rebaja por eso, pero como nosotros estamos hablando de un casito general, los impuestos oficiales son el 34%. Y ahí obtenemos la BODI. Luego calculamos los activos netos de la operación haciendo el mismo ejercicio. Vamos y sumamos cuenta por cobrar, más inventario, menos cuenta por pagar, y le sumamos los activos fijos. Entonces yo ya tengo de la formulita la voy a colocar aquí para no estarme pasando por allá, de la formulita de esto, que se llama EVA, lo voy a colocar aquí para no estarme devolviendo. O sea, yo ya de esta formulita tengo la BODI y ya tengo los activos netos de operación. Me falta calcular el costo de capital. Ese sí nos vamos a demorar unos 10 minuticos haciendo. Voy a volver al cuento. Ya saben cómo hicimos la BODI, ya saben cómo hicimos el activo neto de la operación. Son 2 ejercicios bien sencillos y que dependen específicamente de lo que hay en balance, estos resultados. Ahora voy a calcular lo que llama CESUBCA, lo que aquí definimos como el famoso CESUBCA o costo de capital. Ese costo de capital, muchachos, parte del hecho de lo que dije ahora. ¿Qué hecho? De que en los pasivos y en el patrimonio, en el pasivo tengo obligaciones financieras de corto y largo plazo que tienen costo y un patrimonio que ya expliqué que tiene costo, y que el costo del patrimonio es el costo de oportunidad, o sea, lo que el socio dejó de ganarse por poner su plata aquí en la empresa y no haber puesto esa plata aquí en el sistema financiero, que tiene hoy estas condiciones. Por eso es que necesito las condiciones del sistema financiero para poder medir el costo de patrimonio. Entonces, el costo del patrimonio se mide a través de una metodología que en finanzas se llama así, CAPM. ¿Qué es esto? El CAPM es una metodología bien simple y bien sencillita, que traduce algo así como los costos asociados por mercado. Eso es más o menos la traducción. El CAPM me dice cuánto es lo máximo que se podría ganar un inversionista en este mercado estructurado con estas tasas y este riesgo. Y si eso es lo máximo que un inversionista hoy se puede ganar en ese mercado, eso se vuelve el costo de este patrimonio, porque el costo del patrimonio es, yo puse 110 millones, los guardé en esta empresa AAA y no los invertí en el mercado. Entonces dejé de ganarme ese 10, 12, 15%.
Eso es el costo de aquí. Este costo se llama entonces CAPM, para que lo tengan siempre presente. Esa es la metodología para valorar hoy, aprobada, difundida, diseñada, establecida para valorar el patrimonio. Entonces, por eso es que yo necesito los datos del mercado, porque como el costo de patrimonio es un costo de oportunidad, es lo que este señor o estos señores están dejando de ganarse por venir a poner la plática aquí, en vez de haberse ido para el mercado financiero, invertirle a estas tasas y a correr este riesgo. Entonces, repito, con estos 3 datos yo voy a diseñar la metodología CAPM. Voy a tratar de explicarlo de una manera bien sencillita. Aquí está para calcular el CAPM, pero Cristiano lo va a hacer despuesito. Ahora, bueno, ahora aquí ya está la fórmula, lo voy a explicar por aquí para que me entiendan qué es el CAPM. En este mercado, donde la mejor tasa, la tasa más alta que me puedo ganar es 11,6%, esa tasa es asociada a riesgo. La menor tasa, la tasa que me puedo ganar libre de riesgo se llama el RF y es del 8,5. Les doy casos. Colombia tiene la mejor tasa RF, son unas cosas que llaman TES, títulos de Tesorería General de la Nación, que están en tasas del 8,4, 8,5 hasta el 15 más o menos. Lo que pasa es que la del 8,5 es la que son los TES a 5 años, redención a 5 años. No puedo decir que la tasa del 15% es la mejor en estos TES, porque es que el 15% es a 20 años, entonces ahí se volvería una inversión a 20 años, una inversión con riesgo. Entonces, esta tasa en Colombia hoy es real. La mejor tasa con riesgo hoy, esta la calculé preguntando en el laboratorio. En promedio, el mercado renta variable está dando hoy 11,5%, que no es una cosa del otro mundo, pero es lo que está dando. Entonces la saqué de ahí. Si yo fuese a invertir, yo, Nicolás Gallego, fuese a invertir en este mercado, ojo, lo máximo, lo voy a poner aquí, lo máximo que yo me puedo ganar en el mercado es 11,6%. Es lo máximo. Listo. Lo mínimo que me puedo ganar, ¿cuánto es lo mínimo? 8,5. Listo. Ahora, si yo fuese a invertir en ese mercado, como no sabemos el tipo de inversor que puso su plata aquí, esos 110 millones, lo que tenemos que considerar es hacer una tasa, voy a llamarlo de esa manera, digamos, es una tasa promedio más o menos, y una tasa promedio considerando el riesgo. ¿Por qué? Porque es que hay una teoría que se llama teoría de portafolios de inversión. Ustedes van a hacer esa teoría después, seguramente conmigo en mercados financieros y operación bursátil, donde miramos que todos los huevos no se pueden poner en la misma canasta. Hay que diversificar la inversión. Entonces, hoy usted va a invertir una plática y le dice, no, vea, ponga una plática en renta fija para que asegure la inversión, ponga otra en renta variable para que gane más, pero obviamente está respaldada por la renta fija. Entonces, estamos asumiendo que los inversores son de criterio lógico y natural, que no es un viejo loco, una señora loca que vino y dijo, tengo 5.000 millones de pesos y los quiero meter todos a la acción de Ecopetrol, a la acción de Fabricato. No, asumimos que son, como dice Markowitz, inversiones e inversionistas racionales, que actúan con la racionalidad del mercado. Entonces, si esos inversionistas son racionales, lo máximo que yo me gano aquí es 11,6, lo mínimo es el 8,5. Entonces, realmente, si yo hago inversiones al mismo tiempo en la renta fija y en la renta variable o renta de mercado, que es este RM, lo que queda, ojo lo que voy a hacer aquí, expuesto a riesgo, lo que realmente me queda expuesto a riesgo es ¿cuánto? Lo que me queda expuesto a riesgo, voy a subirlo aquí un poquito para que me haga, lo que me queda expuesto a riesgo es esto menos esto. El 3,10, ¿por qué? Porque si yo al mismo tiempo invierto al 8,5 y al 11, y resulta que yo aquí no me gané el 11, yo ya como mínimo en el mercado me gano el 8,5, o sea, el 8,5% de aquí, o sea, parte de este riesgo lo estoy cubriendo con esto, por eso hago inversión en renta fija, para cubrirme, que si esta inversión no llegó al 11, pues yo ya sé que como mínimo me gané el 8,5. Por eso lo que realmente me queda expuesto a riesgo es la diferencia entre estos dos. ¿Por qué? Porque el 8,5 no está expuesto a riesgo. Entonces, esto que está expuesto a riesgo es la diferencia si yo fuese a invertir. ¿Por qué hago la diferencia? Porque el método CAPM dice algo con entonado acento. El método CAPM dice, lo que ustedes acabaron de hacer aquí, ¿qué fue? Lo que ustedes acabaron de hacer aquí fue, ¿qué me gano yo? En este mercado me gano la renta fija, sí, más, ojo, la renta fija más, voy a abrir un paréntesis, lo corro para acá enseguida, voy a dejar la diferencia entre este menos este.
Listo. Mire que si no hubiese riesgo, yo me gano exactamente, lo máximo puedo ganar el 11,6, pero hay un riesgo. ¿Y cuál es el porcentaje que está asociado a riesgo? El porcentaje que está asociado a riesgo es este, la diferencia. O sea que yo aquí, dentro de la formulita, aquí, debo poner ese porcentaje asociado a riesgo. Entonces, ¿cuál es el porcentaje asociado a riesgo? Esto, ahora sí lo multipliquemos. Entonces, realmente, yo me puedo ganar el 12,7. ¿Por qué? Porque si esto fuese riesgo cero, yo me gano el 11,6. No, mire que ya lo hicimos como prueba, pero lo que está expuesto a riesgo es el 3,10. Aquí lo vemos en la fórmula, lo que está expuesto a riesgo es, o sea, lo que está expuesto a riesgo es la diferencia, lo que está expuesto a riesgo es la diferencia entre los dos, porque es que el que no tiene riesgo, que es el 8,5%, ese no tiene problema, ese suma solo. En cambio, este 3,10 es el que está expuesto a un riesgo del 1,35. Y obvio, en la medida en que el riesgo sea más alto, el premio es más alto. Entonces, por eso yo lo multipliqué por el nivel de riesgo. Lo que acabamos de hacer aquí es decir que el CAPM simplemente es igual a la tasa RF más el nivel de riesgo que en finanzas se llama beta multiplicado por la tasa RM menos la tasa RF. Eso que acabamos de hacer aquí es esto. Esta metodología llama CAPM. O sea que esta metodología que hay aquí es la que se usa hoy para valorar todos los costos de patrimonio. En 100 empresas se hacen en 101. En todas. Nosotros acabamos de salir de Argos, por ejemplo, lo montamos así. Se monta con CAPM, se averigua la tasa libre de riesgo, la tasa asociada a riesgo y el riesgo de mercado. Esto no hay que inventárselo, eso no hay que calcularlo, nos lo dan directamente ya. Como les digo, Bloomberg nos entrega ese resultado, el Google Finance, todos nos dan ese resultado. Entonces, simplemente yo hago la diferencia, multiplico por el riesgo y le sumo el otro. ¿Por qué? Porque lo único que yo quedo exponiendo a riesgo como inversor es la parte que no me cubre la inversión renta fija. De este 11,6, el renta fija me cubre el 8,5. Me quedó 3,10 expuesto a riesgo, eso es lo que multiplico por el riesgo. Por eso es que es tan importante estos tres daticos. Por eso es que entonces me voy a pasar para acá. Ese método se llama CAPM, pues calculémoslo aquí para que lo tengan. Acuérdense que es el renta fija, allá está la fórmula otra vez, entonces tengo renta fija, según la fórmula menos el riesgo, multiplicado por la diferencia entre este menos este, y debo cerrar paréntesis. Y creo que por aquí lo tengo listo. Véalo aquí, listo. Ah, bueno, pues malo. Espérenme, hagámoslo de aquí. Es que tomé la que no era, la fila que no era. Volvamos entonces. Y no me gusta con menos y no con más. Listo, vamos a ir, entonces, hagámoslo aquí de nuevo. Entonces, más, acuérdense que el riesgo simplemente es el, tomamos el 11,6, mírenlo, listo, menos, perdón, hagámoslo aquí, nosotros estamos todavía, más, vamos a coger el riesgo, este riesgo se coloca, ¿saben? Tal cual, por paréntesis, la diferencia entre este menos este, cierro paréntesis, y tengo mi CAPM. Listo. Esto es una tasa de interés, obvio, es 15,79%. O sea, ¿cuánto está sacrificando el socio de esta empresa? El 15,79%. Ese es el sacrificio que está haciendo. Por haber invertido su plata aquí, dejó de ganarse en el mercado el 15,79%. Listo. Dejó de ganarse el 15,79% según lo que tenemos ahí. Listo. Ya por aquí, pues ya saben cómo se calcula. Ya saben cómo se calcula, entonces vamos a definir cómo se hace. Ahora, vamos a mirar, ya tenemos el CAPM. Ya me voy a ir a la formulita. Realmente el costo de capital es ese. Entonces, ojo, el costo de capital como tal, solo, como formulita, solo costo de capital se calcula como ese CAPM y además considerando el costo interno del pasivo. Me explico. Ya el CAPM sabemos cómo se calculó. Vamos a ir a calcular el costo del pasivo. El costo del pasivo son estas obligaciones financieras por su costo. Eso se llama, aquí lo vamos a denominar C sub I. Listo.
Entonces, yo ya tengo el CAPM, hagamos C sub I. Ojo, o sea, el CAPM se calcula aquí. C sub I, que es la primera, ya les explico la fórmula, pero calculemos C sub I primero. C sub I es el costo interno, o sea, C sub I es ¿qué? Promedio ponderado del costo de las obligaciones. Me explico. Promedio ponderado lo voy a hacer. ¿Cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. Se calcula como. Voy a ir a las obligaciones, van a ver. Promedio ponderado, de una vez le voy a poner paréntesis para que me dé. Promedio ponderado, de una vez. Promedio ponderado. La deuda por su obligación. Más la otra deuda por su obligación. Cierro paréntesis. Revisemos que lo lleve muy bien para que no vamos a meter la pata. Revisemos que lo lleve muy bien, listo. Dividido. Como es un promedio ponderado, lo debo dividir entre la suma. Entonces, dividido, paréntesis, la suma de este más este. Eso que acabo de hacer es un promedio ponderado, jóvenes. Ese lo tienen que saber hacer, no es de hoy. Ese lo deben haber sabido hacer hace años. Listo. ¿Qué es el promedio ponderado? Simplemente el promedio ponderado es promedio ponderado de las obligaciones. Repito cómo se hace en 2 minutos. El valor por su costo más el otro valor por su costo dividido la suma de las dos que tienen costo. Y nos da que en este caso tenemos un C sub I o costo de interno. Este C sub I es un, le voy a poner así para que me lo entiendan. Es el costo interno de, digamos, de pasivos, pero entiéndase que es obligaciones financieras. Listo. Y ya saben que el CAPM es el costo del patrimonio. Entonces, ¿cómo se calcula el costo de capital? Les voy a mostrar aquí la fórmula grande y les explico. Costo de capital es todo lo que hay aquí. El costo de capital es esto que hay desde, o sea, el costo de capital es lo que hay aquí. El costo de capital es, entonces, ¿qué cojo? C sub I, que ya sabemos cómo se calcula. ¿Cómo se calcula el C sub I? Multiplicando el costo por cada una de sus deudas, por cada uno del valor de su deuda y ponderándolo, acuérdese. Entonces, el asunto es muy sencillo. Cogemos el C sub I. ¿Qué es lo que hace que una empresa deba más o menos? Una cosa que ustedes estudiaron que llama nivel de endeudamiento. Y el nivel de endeudamiento es pasivo sobre activo. Este hay que ponderarlo pasivo total sobre activo total. Y esto paga impuestos, 1 menos T. 1 menos T son los impuestos, símbolo mundial de los impuestos, en economía lo vieron ver. Más el CAPM, que sabemos que es el costo del accionista. ¿Y quién es el que asume ese costo? ¿Quién es el que está perdiendo este CAPM? El accionista que está en el patrimonio. Patrimonio sobre activo. Y todo eso, que es el C sub K, se multiplica por el activo neto de la operación. Entonces, cuando uno calcula el C sub I y el CAPM, ya tiene todo para hacer una cosa que se llama el C sub K. ¿Ya? Revise que el C sub K simplemente coger el C sub I, lo pondero por su indicador, que es el que hace que yo deba más o menos, que llama nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento es pasivo sobre activo. De cada peso que tengo, ¿cuánto debo? Y el CAPM, que es el costo de las obligaciones, el costo de los socios. Los socios son una obligación de la empresa. Esto es el costo de oportunidad del socio, lo pondero por patrimonio sobre activo por una razón, porque es el que, ¿quién carga con este costo? El socio. ¿Dónde está el socio? En el patrimonio. Entonces lo pondero por eso y todo eso lo multiplico después por el activo neto de la operación para poder mirar cuánto me cuesta lo que estoy pagando por mis activos. Como ya entonces eso es C sub K, el activo neto de operación ya lo hicimos. Y la UODI ya la hicimos. No nos falta sino el C sub K. Entonces el C sub K simplemente se calcula, como les digo, con entonado acento, como lo vamos a calcular. Acuérdense, C sub I. Entonces yo ya tengo el C sub I calculado. Acuérdense de la formulita. Vengo. C sub I, listo. Por, abro paréntesis, pasivo total sobre activo total. Y vamos a revisar dónde está el pasivo total y el activo total y los tomamos de allá. Pasivo total, véanlo aquí. Dividido. Activo total, véanlo aquí. Cierro mi paréntesis. Según la fórmula dice, vamos a hacerlo aquí arriba, que aquí ve también, más CAPM, yo ya hice mi CAPM, véalo por aquí, más CAPM, por, abro paréntesis, mi patrimonio, dividido
activo total. Cierro mi paréntesis. ¿Listo? Repito. Aquí me faltó algo. Aquí va a ser, espérenme, yo me paso de una vez. Aquí lo vamos a multiplicar por 1 menos los impuestos. Los impuestos son el 34%, entonces de una vez lo voy a ponderar por 0.66. Listo. Entonces, esto que tengo aquí se llama, con entonado acento, el que se denomina costo de capital, que es este. El costo de capital, como tal, entonces es de 12,75. Si yo tengo el costo de capital, eleva simplemente, es una fórmula, eleva simplemente la WODI. Véanla por aquí. ¿Qué fue lo primero que hicimos nosotros? WODI. Eleva la WODI. Listo. Según la fórmula dice, menos el costo de capital, que ya lo tengo todo calculado, por mis activos netos de la operación. Y me vengo a buscar mis activos netos de la operación, que son los que están aquí. Listo. Y tengo elevada esta empresa 54.289.000 pesos como tal. Entonces, de aquí, esta empresa está creando valor. ¿Por qué? Crea valor porque el rendimiento del activo es superior al costo que pago por ellos. Si ya revisaron, esto es una diferencia. Cuando esta diferencia me da mayor que 0, es porque el término de aquí es mayor que el de aquí. Conclusión, el rendimiento del activo que llama WODI es mayor que el costo que pago por mis activos. Si eso es mayor, esta empresa está creando riqueza, está creando valor, equivalente a 54 millones. Hay un indicador bien interesante para medir eso. Se llama el margen EVA. EVA sobre ventas, hagámoslo para que lo vean. Perdón. EVA sobre ventas, ese EVA sobre ventas, hagámoslo aquí. EVA sobre ventas es EVA dividido, vamos a buscar al estado de resultados de las ventas. Esas ventas están por aquí, ya está calculadito. EVA sobre ventas da el 28%, abrámoslo a ver si da un poquito más. Da 27,84. Conclusión, se lee como cualquier margen que ustedes han aprendido. De cada peso que vendo, casi 28 centavos se están volviendo riqueza de los accionistas. Riqueza de los accionistas, además de la utilidad neta que se les paga aquí, porque acuérdense que lo que es propiedad del accionista es la utilidad neta. Entonces, además de esta utilidad neta, esta empresa está creando un valor equivalente a casi 28 centavos de cada peso que vende. Por eso se llama creación de riqueza vía EVA. Como indicaciones bien interesantes, les voy a dar, por ejemplo, 4 razones por las que esta empresa está creando valor. ¿Dónde busca uno las razones? Primero en el estado de resultados. Por ejemplo, les voy a dar una razón. Los costos y gastos de esta empresa no suman el 50% de la utilidad operativa de las ventas. Miren, hagamos eso. Sumemos los costos más los gastos y dividamos esa belleza entre las ventas. Los costos y los gastos son apenas el 48% de las ventas. O sea que la utilidad operativa es más de eso, es el 52%. Conclusión, recuerden que toda empresa donde sus costos y gastos operativos sea al menor del 50% se considera una muy buena empresa. Eso es una muy buena señal. Entonces, esto es una razón. Yo la voy a anotar para que no se les olvide. Aquí lo voy a hacer abajo. Razones de, en este caso, de creación de valor. Razones de creación de valor. Anotémoslas aquí. La primera es que costos y gastos, la primera es que los costos y gastos son bajos. Son bajos. Listo. Esto saben que se traduce en un indicador que ustedes aprendieron hace muchísimos años, que se llama el margen operativo de utilidad. El margen operativo de utilidad es el 52%. Recuerden que el margen operativo es la utilidad operativa sobre las ventas. Entonces, ustedes aquí, por ejemplo, pueden, como razón fundamental, anotar costos y gastos son bajos. Esto es, margen operativo de utilidad es bueno, equivale a lo mismo. Otra razón por la que está creando valor, les voy a mostrar otra razón. El costo es muy bajito. Les voy a mostrar.
Primero, el costo de capital es bajo. ¿Por qué? Porque en Colombia la tasa de usura está por el 31%. Recuerden que el Banco de la República subió 8 veces seguida la tasa, llegó casi al 31,7. Si esta empresa está pagando por su capital, por su pasivo y patrimonio un 12,75, eso es muy inferior al costo de capital más alto del país. Entonces uno puede decir aquí que costo de capital es muy bajo, por ejemplo. Esa es otra razón. Otra razón por la que esta empresa está creando valor. Miremos a ver. Voy a ir al balance general. Y aquí hoy estoy trabajando indicadores que ustedes manejan desde hace rato. Le voy a dar otra razón. Mire los pasivos y mire el patrimonio. La empresa es más propiedad de los socios que de los acreedores. Ese indicador ustedes lo estudiaron con el nombre de indicador de endeudamiento leverage. Les voy a colocar aquí el indicador para que sepan. El leverage total es bueno, y ya les digo qué es eso. El leverage total es bueno, ¿qué significa? El leverage total es bueno. Ese leverage total es, ¿cómo se ejemplifica? Leverage total es igual a pasivo total sobre patrimonio, indicador, como les digo, que vieron haber trabajado en administración financiera pues 1000 veces, todo lo que quieran. Entonces, ese leverage total es muy bajo. Mire, calculemos ese leverage total aquí, verá. Hagámoslo para que revisen. Ese leverage total es, si voy a venir aquí arriba, busquémoslo por aquí mejor. Busquemos el leverage total, entonces es esto dividido el patrimonio. Mire el leverage total, 64%. Eso quiere decir que por cada peso que ponen los socios, usted apenas afuera en el mercado está yendo a prestar 64 centavos. Conclusión, la empresa es propiedad de los socios, no corre tantos riesgos con los acreedores externos. Eso es otra razón por la que está creando valor. ¿Por qué? Es más propiedad de los socios, porque es que el socio seguramente se está ganando más aquí. Vamos a hacer esa. ¿Cuánto se gana el socio en la empresa? Un indicador que también ustedes deben manejar hace rato, que se llama el ROE. ¿Se acuerdan qué es el ROE? Rendimiento operativo del patrimonio. El ROE es igual a la utilidad operativa antes de impuestos e intereses dividido el patrimonio. Vamos a calcularlo. Vamos aquí. Miremos, vamos a calcular el ROE. Hagámoslo aquí a ver cuánto nos da. Voy a ir a la utilidad operativa. Esa utilidad operativa está por aquí, esa cosa, busquémosla. Ah, bueno, casi le pego. La utilidad operativa, bueno, perdón. El ROE es la utilidad operativa, busquemos la utilidad operativa por aquí arriba, como les digo. Es la utilidad operativa, ahora sí, dividido el patrimonio, y me voy a ir a traer el patrimonio de aquí. Listo. Mire, ¿sabe cuánto está rentando el patrimonio en la empresa? 92%. ¿Y cuánto está sacrificando por fuera el socio? ¿Cuánto está dejando de ganarse? El 15,79. Conclusión. Por eso es que la empresa es más propiedad de los socios, porque está generando un rendimiento operativo de patrimonio muy bueno, mientras que si los socios hubieran puesto su plata afuera, solo tendrían el 15,79. Esto quiere decir que rinde más la plata adentro, rinde más adentro que en el mercado. Listo. Porque en el mercado le pagarían el 16 en promedio, pues para que lo aproximemos, no le pagarían nada. Eso son tres de las grandes razones por las que, cuatro razones por las que esta empresa está creando una cosa que se llama valor. Entonces yo lo voy a poner en un cuadrito para que ustedes lo tengan dentro de su Excel. Y a esto le ponemos en negrilla para que les quede bien bueno, para que lo entiendan. Eso que acabamos de hacer se llama medición del valor vía EVA. Como les digo, enseguida yo subiré este Excel y voy a subir la grabación. Preguntas, inquietudes, pregunten ya muchachos, por favor. Preguntas, inquietudes, dudas, escucho. Sí, es verdad, Santiago, estamos totalmente de acuerdo. Ajá. El mercado nacional, el nacional no es nada estable. Tenemos el peor mercado. Les voy a dar un dato a Santiago, para que lo tengan en cuenta.
Bovespa en la Bolsa de Valores de Brasil maneja el 76% del mercado financiero de todo Sudamérica. La Bolsa de Valores de Colombia maneja el 1.8%. Un mercado totalmente inestable, pero el externo es muy bueno. Bueno, llegamos 10. ¿Más dudas? ¿Alguna inquietud? Santiago, por ejemplo, me dice que si yo voy a montar el documento. Santiago, sí. Qué pena. Entonces se ve que llegaste tarde. Voy a subir este Excel. Ya hay un documento en Campus que recomendé desde el domingo pasado leer, que se llama Presentación y Generación de Valor, donde está toda la descripción con un ejemplo. Y también voy a subir el video. Eso lo vamos a hacer completico. Espérenme. Listo.